tres. Buenas tardes, mi nombre es José Abreu. Hace 25 años estaba terminando mi máster en administración y me hice una pregunta. ¿Qué podría hacer yo si fuera el gerente de Colombia? Mirar a Colombia como una compañía, como una empresa, abre muchas posibilidades. Te empiezas a preguntar si esta es la estructura que esta empresa Colombia necesita, cómo son los mecanismos de control que se tienen, cómo se mide el avance de la empresa, cómo se miden los objetivos de la empresa, si está aprovechando sus recursos o no. Genera toda una óptica diferente cuando miramos eso, y realmente la diferencia entre un país, una pequeña empresa, una alcaldía, una asociación de empresarios, no es tan importante. Varía el tamaño, pero los principios generales de manejo son los mismos para cualquier organización. Pensando en eso, en estos 25 años he escrito un par de libros: Colombia, un caso de reingeniería, y Colombia Mejor. En el primero hice un buen diagnóstico, en el segundo me dediqué más en el tema de las soluciones. Una de las primeras cosas que uno se debe cuestionar es por qué existe un gobierno. ¿Cuál es la razón de ser de los gobiernos? Pues básicamente son tres cosas, por más que tú pienses, se resumen en tres. La primera es que haya justicia para los gobernados, es la más importante de todas. Segundo, que haya una seguridad para el ciudadano y sus posesiones. Por eso la sociedad se ha organizado y han existido las formas de gobierno para garantizar que las personas no tengan que estar a toda hora pues con un revólver en el cinto, cuidando las tres cosas que tiene, esperando a ver quién le roba y quién no le roba. Y por último, pues que haya una oportunidad para que los ciudadanos prosperen. Si nosotros miramos estas tres cosas, podemos decir que Colombia es un estado fallido, realmente no las cumple. Es algo que duele y nos duele a todos los colombianos. Y es muy importante que reflexionemos qué hay detrás de eso, porque no es una persona, no es un alcalde, no es un gobernador, no es un presidente. Es la manera como estamos organizados y como vemos esta estructura organizacional de nuestro país que hace que el tema no funcione. Voy a hablar de la justicia primero porque es la gran olvidada de todos los debates. Yo tengo unos 40, 50 años de memoria política, soy mayor que eso, y nunca he visto el primer candidato, el primer senador, la primera persona que diga: hombre, el problema más importante de Colombia es la justicia. Aquí no hay justicia y vamos a tratar de hacer algo para eso. Se han contratado asesorías externas, se han hecho muchas evaluaciones, seminarios, consejos de sabios, pero no se ha hecho absolutamente nada. Todos los colombianos sabemos que estamos en un país en que los corruptos y los violentos siempre ganan, lo tenemos en nuestro corazón. Es un hecho, lo vemos cada día. Y siendo la función más importante del Estado garantizar la justicia, al no hacerlo, no hay razón de que exista realmente. Les voy a contar algo interesante. No sé cuántos de ustedes sabían que un juez en Colombia, siempre oímos hablar de que la justicia no tiene recursos, de que la justicia es muy pobre, son las cenicientas pues de la administración pública, a pesar pues de que tienen más de 14, 15, 18 salarios algunos en el año, cosas pues que no tenemos los demás colombianos. Un juez en Colombia es 8 veces menos productivo que un juez en Estados Unidos. Eso significa 800% menos, no un 5, no un 4, no un 10, 8 veces menos productivo que un juez en Estados Unidos. La justicia se queja de que faltan recursos, seguramente que sí, en este país faltan recursos en todas partes,
pero lo primero que falta es una organización eficiente, un control y un sentido de urgencia. Hace muchos años le oí a un ingeniero que fue mi jefe esta anécdota, no creo que no es de él tampoco, pero pues la transmito, de que la justicia colombiana es como una telaraña. Todos los pequeños mosquitos quedan atrapados y llegan las grandes golondrinas y la rompen y la atraviesan. Las cárceles están llenas de pequeños criminales, de personas pues, que cometieron un error, un acto violento, se tomaron unos tragos y cometieron algo criminal, pero los grandes capos pasan por donde quieran y hacen de las suyas. Esta pandemia, por ejemplo, nos mostró a todos algo que las personas que hemos acudido al sistema de justicia lo sabíamos hace mucho tiempo. Es un dinosaurio en temas de procesos y sistematización. Los abogados no tienen la mentalidad gerencial que se requiere para organizar esos procesos de una manera de que sean eficientes, ¿no es cierto? Y han sido precisamente abogados los que han diseñado nuestras leyes, los que han diseñado los sistemas, los que se han hecho ciertas cavilaciones, qué pasa si hacemos esto, si hacemos lo otro, y en resumidas cuentas toda ley tiene su antiley. Nosotros tenemos tantas leyes que no hay un solo colombiano que sepa cuántas hay vigentes en este momento, se los aseguro, ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni nadie. Y hay tantas es porque es un deporte nacional, llegar al Congreso, hacer leyes y decir, pero ¿qué pasa si este tipo hace trampa? Entonces hagamos esto y hagamos esta contratrampa. Entonces, al final es un sistema tan intrincado en que prácticamente todo se puede hacer, todo puede ser legal. La posición de las Cortes en temas fundamentales ha cambiado en 3-4 años, eso es ridículo, eso no tiene presentación. El sentido de tener una alta corte es que genere lo que se llama una política, una jurisprudencia, es el término que utilizan los abogados, pero es más o menos eso, es una política que en casos similares los demás jueces tomen decisiones similares. Miren, por ejemplo, un ejemplo de esta ineficiencia. Los jueces tienen dos tareas, una tarea administrativa, porque tienen 5, 7, 8, hasta 10 personas pues a su cargo, y una tarea judicial que es su trabajo de estudiar y fallar los casos. Imagínense una empresa en la que todos trabajen solamente cuando el gerente trabaje. Esa empresa no funcionaría. Si el gerente, en un juzgado nada se mueve si el juez no lo mueve. Si el juez lee un caso y ordena archivarlo, alguien va y lo archiva y se queda quieto esperando que el juez tome alguna otra decisión al respecto. Es un sistema de hace 2 siglos que no tiene sentido hoy en día. Hace 15 o 20 años llegó al país lo que se conoció como reingeniería, que era básicamente coger todos los procesos de back office, o sea, todos los procesos operativos, y agruparlos en unos centros de operaciones importantes, con controles, con indicadores, en los que se supiera y se llevara un control de todas las tareas operativas y quitarle a las personas que toman decisiones esa carga operacional. El juez debería estar solo en un sitio, con un computador en el cual estuviera toda la información digitalizada, y todas las demás labores operativas las deberían estar haciendo esos secretarios que no pertenecieran al juzgado, sino que pertenecieran al centro de operaciones de cada rama judicial de cada ciudad, donde estuvieran haciendo todas las labores operativas que tiene un proceso, que son muchas, garantizando una digitalización, garantizando que los términos se cumplan, informándole al juez permanentemente, mira, este caso ya tiene una antigüedad de tantos días, de tanta, tienes pues, hay que moverlo, pues ellos mismos serían
una especie de motor que movería pues el aparato judicial y lo haría más eficiente. En este caso no, si el juez es un juez relajado, todo el resto de las personas trabajan a su ritmo, o sea, no le están aportando valor que es al tiempo de ejecución de un proceso. Esa simple actividad, al menos en los procesos más sencillos, garantizaría y multiplicaría por 3 la eficiencia de los juzgados. ¿Qué pasa con quién evalúa a los jueces? Ellos mismos escogen sus supervisores. El Consejo de la Judicatura se llega por diferentes medios, pero la mayoría es una elección de los mismos jueces. Todos sabemos que lo que no se evalúa no progresa, no se puede medir, y con las personas pasa lo mismo. ¿Ustedes se imaginan qué distinto sería este país si a los jueces los calificáramos de esta manera? El 10% que tengan mejores rendimientos en sus casos, que sus casos no sean devueltos por cortes superiores, sino que sus fallos sean exitosos y que sean ágiles y que sean en un tiempo prudencial. Inmediatamente por derecha saldrían en carrera administrativa para ser tribunales y magistrados el día de mañana, sin intervención de los políticos, simplemente con esa medición de que es el 10% que mejor ha hecho su trabajo. ¿Y qué haríamos con el 10% que lo ha hecho mal? No podemos sacar de un año para otro el 10% de los jueces, pero sí podemos sacar el 5% y poner el resto, ese otro 5% con tarjeta amarilla. Y si repiten en los próximos 3 años de estar en ese 10%, tarjeta roja y se van del partido. Porque lo que hay es gente que quiera trabajar y gente que sepa hacer las cosas. Cuando tú vas a ciertos juzgados que no son de la ciudad, es muy frecuente. ¿Dónde está el juez? Está en una diligencia. Esa diligencia siempre coincide con el partido de la Selección Colombia, pues, y con muchas otras actividades así por el estilo. Entonces, si estuviéramos evaluando a esos jueces por su eficiencia y estuviéramos sacando al 5% menos eficiente 2 o 3 años, es que no hay que hacerlo permanentemente, después con sacar al 1% es suficiente. Pero que la gente sepa que no es un puesto en el que llegaron y se quedaron de por vida, que lo que ellos digan es la voz de Dios, estaríamos pues mucho mejor y nuestro sistema de justicia funcionaría mucho mejor. Salarios excelentes, todos los que quieran, deberían ser los mejor pagados, yo no tengo duda de eso, pero deben producir lo que cuestan. Aquí tenemos básicamente pues no se trata de explicar pues qué tipo de cómo funciona el sistema jurídico, qué es un juzgado de circuito, en fin, no. Hay básicamente los jueces que tienen diferentes ramas, están organizados en diferentes categorías, civiles, laborales, en fin, administrativos. Y una de las cosas que es enredada es quién es el adecuado para analizar un caso. Por no hacer ese análisis en profundidad suficientemente bien a tiempo, muchos casos llegan a un juzgado, están un año y el juez dice, mire, esto es un caso penal, pero tiene falsificación de documentos, por ejemplo, entonces lo debe manejar otro tipo de juzgado. Y hay una serie como de toqui-toqui, como la Selección Colombia cuando está mamando gallo, que le chuta el balón al uno, al otro, y no hacemos nada. Más o menos eso pasa con la justicia también, por no hacer ese análisis inicial y tirárselo al delantero, que es el que lo tiene que llevar pues hasta el final. Se ha hablado mucho y pues es ridículo, pues si uno pensara, por ejemplo, que una empresa particular va a tener 5 juntas directivas distintas y cada junta directiva va a hacer más o menos lo que le da la gana y va a mandar sobre la empresa,
pues los accionistas dirían, hombre, ¿cómo se te ocurre? Esto va a ser un choque de trenes, va a ser una locura, esto no tiene ninguna lógica, ningún sentido, ninguna razón de ser. Pero es lo que pasa en Colombia. Nosotros tenemos Corte Suprema de Justicia, tenemos una Corte Constitucional, tenemos un Consejo de Estado, tenemos una justicia, una jurisdicción especial para la paz, las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema de justicia, entonces es imposible que se evite un choque de trenes, porque todos tienen criterios diferentes para tomar las decisiones. Lo que se llama magistrados superiores, o sea, los que no están en una corte nacional, sino son los que toman las decisiones regionales, son cargos políticos. Consultando con abogados y en encuestas que yo he hecho, el 95% de los casos simplemente se limitan a confirmar el fallo sin mayor análisis. Lo curioso es que el 5% que pasan a tribunales superiores, casi todos hacen quedar mal a los tribunales. Son un medio campo que no tiene oficio, porque los que llegan allá no son los mejores y no tienen ninguna presión para ser mejores. Es como un premio que se da con unos salarios altísimos y unas condiciones salariales y de retiro espectaculares. Hace poco se reformó el Código de Policía y eso ha causado unos problemas enormes. En este momento, un inspector de policía que no tiene nada que ver con la justicia, los inspectores de policía dependen de las alcaldías, muchas veces ni siquiera tienen una formación jurídica o técnica, y les toca tomar decisiones muy complejas, con unas multas enormes, y se ha prestado para todo tipo de arbitrariedades, para perjudicar al enemigo político, para perjudicar a personas que de buena fe, digamos, cometen una infracción al empezar una casa sin la licencia de construcción, y si esa persona no es amigo de, se arriesga a que le pongan las multas más increíbles del mundo. Las inspecciones de policía están manejando cosas muy importantes y deberían ser el kinder de los jueces. Esa debería ser la razón de ser de las estaciones de los inspectores de policía, y deberían estar amarrados de alguna manera a la rama jurisdiccional, y podrían atender muchas cosas menores si tuvieran esa formación y no si fuera un tema político como lo es en este momento, en el que es un cargo político con el poder de hacerle daño a otros, con todo lo que eso implica pues para el país. Miren que no hemos hablado de condenas, no hemos hablado de qué hacer con los presos, simplemente cómo está funcionando el sistema. Es muy normal que un caso se demore décadas, no estamos hablando de meses. Que se demore meses es doloroso, que se demore años es lamentable, pero que se demore décadas es increíble, y eso pasa. Entonces, un sistema como ese requiere ser revisado y a fondo, y es algo en lo que todos los colombianos deberíamos participar y exigir que allí estuvieran las mejores personas, porque si hay justicia, como dijo Salomón, todo lo demás se dará por añadidura. Muchas gracias.